Que sí, que te lo creas o no, solo hacen falta 2 horas para hacer este ukelele resistente y realista para nuestras muñecas, o para el pelo, o para un sombrero. Pero para contártelo solo necesito unos minutillos aquí en Playful Craft. ¡Yay! Hola manitas, aquí estoy recortando la pieza número 1 del imprimible que os he dejado en playfulcrafts.com, totalmente gratis. De hecho, os he dejado 2, talla soprano para Barbie y talla concierto un poco más grande para Ken. Oye, ¿y si pegamos la primera pieza en cartulina negra para crear este borde negro alrededor? Pero claro, voy a usar laca de uñas para endurecer el papel a lo bestia. ¿Cómo evito que se os transparente el color negro? Ya sé, voy a pegarla primero sobre papel de embalar con pegamento de barra. Es el papel que ponen de relleno en las cajas de Amazon. Recorto la silueta justo al borde y ahora sí, pego la pieza sobre cartulina negra y recorto el contorno alrededor. Vamos a añadir la pieza número 2 con pegamento de barra, procurando que quede bien centradito. Y mirad, este faldón nos va a ayudar a que esta unión quede lo más limpia posible. A continuación vamos a usar cartón fino. Este es de un sobre de Amazon. Extraigo la pieza número 3 y la pego sobre el cartón. Voy a recortar todo el contorno y de hecho voy a pegar y recortar esta pieza sobre el cartón varias veces, hasta que me quede un grosor tal que así. Ahora voy a pegar este interior que hemos creado sobre la pieza que ya teníamos. Como es más pequeña me va a quedar margen alrededor. Mido con las uñas que el margen esté centrado. La pieza número 4 la necesitamos para 2 cosas. Primero, para marcarla en cartón fino. Voy a humedecer un poco el cartón por detrás para que me sea más fácil cortarlo. Y segundo, como referencia de estos 8 milímetros, para cortar tiras de papel blanco normal, del mismo ancho. Con la pieza de cartón voy a rodear todo el contorno del interior. Uso el tapón del pegamento de barra para curvar la tira y la voy adaptando al contorno usando también algún otro objeto cilíndrico más estrecho. Una vez obtenida la forma básica, voy a pegarla con cianoacrilato. Pero recuerda, no les deis productos peligrosos. Tienen que pedir siempre permiso y ayuda. Ok, aceptar. Gracias. Venga, pues aplico el pegamento instantáneo y voy acomodando la tira alrededor. Aplico tantas veces como me sea necesario y presiono. Oh, me he pegado un dedo. ¡Ah! ¡Socorro, socorrín, socorrito! ¡Uf! Ningún problema. Vamos con las tiras de papel. Impregno la tira con pegamento de barra y la voy pegando alrededor, justo al borde. Así me va a quedar un contorno súper liso para cuando peguemos encima la pieza correspondiente del imprimir. Y además queda sólido y resistente. Bueno, ¿os parece si pegamos el faldón? Voy a aplicar el pegamento de barra con un palillo y lo pongo justo al borde. Lo extiendo con un bastoncillo de algodón y voy impregnando todo el contorno. Voy a doblar primero suavemente el faldón con el dedo y ahora con una herramienta fina lo voy pegando sobre el papel blanco. Aún estaré un par de minutillos alisando estas arrugas con la uña hasta que me quede bastante liso. Y así esta base ya va a estar lista. Hacemos la pieza número 5. La voy a pegar como hemos hecho antes, primero sobre papel de embalar y después sobre cartulina negra. Esta vez lo estoy pegando todo junto para recortarlo solo una vez y de paso veis cómo hago retoques con pintura acrílica porque claro, el borde no me ha quedado tan limpio. Así que lo voy a pintar con un pincel fino con mucho cuidado de no salirme. Por cierto, he probado alguna vez a retocar con rotulador y no me quedó bien porque por más que intento ajustarme al borde, el papel tiende a absorber la tinta y queda penoso. Así que para cualquier retoquillo, mejor pintura acrílica. Y a ver cómo me lo monto para perforar la boca. Pues acabo de añadir en el imprimible este circulito porque se me ha ocurrido que podría hacer el agujero con una perforadora escolar. Tendría que ver lo que hago. Así, pongo el círculo blanco lo más centrado que pueda y presiono con fuerza. ¿Qué os parece como primer agujero? Es un buen punto de partida, ¿no? Y ahora, truco para ti. Voy a aplicar pegamento de barra por el revés, alrededor de la boca, para ir ablandando un poco la cartulina. Y vamos a presionar con un boli o lo que tengas desde el derecho hacia el revés. Voy apretando y girando, suavemente, que no quiero rasgar el papel. Y como veis, el círculo se va perfeccionando. El truco consiste en conseguir que la cartulina quede abocinada aquí por dentro, ¿veis? Como un embudo. Y trabajándolo un ratito te puede quedar muy bien. El círculo de la pieza número 6 podemos cortarlo sin ninguna ceremonia, porque total, no se va a ver. Y de momento voy a pegar solo la mitad inferior. Intento pegarlo bien centradito. Todavía no pego la parte de arriba porque haré ajustes cuando inserte el mástil. ¡Uy! Se me ha colado aquí pegamento de barra, mirad, muy fácil. Con la misma herramienta presiono, volteo y ya está. Así que esta pieza de momento hasta aquí. Vamos ahora a mi parte favorita, los pasos 7, 8 y 9 que corresponden al puente, el diapasón y la cejuela.
Estoy pensando que en estos rectángulos os voy a añadir ahora mismo en el imprimible una línea discontinua, por aquí, para que una vez extraída la pieza y marcada y recortada en cartulina blanca, tengáis una referencia de por dónde empezar a doblar. Impregno la pieza con pegamento de barra y empiezo a doblar por donde estaba la línea. Hago un pliegue así, recto y fino, y mirad, su ancho corresponde a esta otra pieza del número 8. Y ahora voy enrollando toda la cartulina sobre este primer pliegue, apretando bien. Y esta va a ser la cejuela del puente. La voy a guardar en la misma caja del ukelele para que no se me pierda. Y esta es la base del puente. Recorto la pieza y la pego y recorto un par de veces o tres sobre cartulina negra para darle relieve y solidez. Y estoy deseando hacer la estructura del puente en el paso 8. Os lo he puesto súper fácil. Voy a aplicar muy poquito pegamento de barra, lo justo para que no se mueva mientras recorto y marco cada línea para que luego me sea más fácil doblar. Con una chincheta perforo los 4 agujeros, 1, 2, 3 y 4, que nos van a servir para encordar el ukelele. La primera sección donde pone negra la necesitamos un poquito curvada y doblo las líneas. Las 2 primeras por cada extremo son hacia arriba, arriba y arriba. La segunda por abajo también es el vértice hacia arriba y las 2 centrales son con el vértice hacia abajo, la de los agujeritos abajo y la siguiente abajo. Retiro el esquema, repaso un poquito los pliegues y la curva y os enseño el esquema para que veáis bien cómo queda la estructura. La primera sección donde pone negra es la que es curvada, luego se forma como una U seguida de una horizontal y una vertical donde pone black. Y esta es la forma que hemos traspasado a la cartulina negra. Y atiende, que vienen los detalles. En la sección curvada voy a poner pegamento de barra con un palillo y encajo en ella la cejuela. Aprieto un poquito y voy a pegar el pliegue que tiene justo detrás. Y la cejuela queda como en un sándwich. Esta piecita la voy a pegar en la segunda sección. En la primera no, en la segunda. Aplico pegamento de barra y coloco la pieza. Como luego al encordar esta pieza se suele estropear bastante, os he hecho una de repuesto. La voy a tener a mano aquí, en la caja. ¿Y qué os parece ir preparando las cuerdas? Voy a usar hilo de pesca o abalorios de 0,3 milímetros. Cortaré 2 hilos de unos 30 centímetros. El hilo de nylon tiende a conservar la forma y como veis están muy curvados. Así que los voy a alisar con la plancha de pelo. Pongo los 2 hilos juntos y los aliso. Ya veis que se alisa muy fácilmente. Y los voy a doblar por la mitad. Tengo aquí los 4 cabos juntos, doblo, este es el par de bucles que queda en la mitad y marco. Y con las cuerdas ya preparadas vamos a encordar el puente por el revés. Voy a poner cada cabo de cada hilo en un agujero. 1 y 2. Tiro del primer hilo y aquí tengo el primer bucle ya colocado. Lo mismo con el segundo hilo. 3, 4 y tiro. Y ahí tenemos el segundo bucle. Vamos a asegurarlos pegando los 2 últimos segmentos del puente hacia el revés. Al estar bien doblado ya vais a ver que es muy intuitivo. Solo hay que pegar hacia atrás en ángulo recto y así los 2 bucles quedan bloqueados y las cuerdas están bien fijas. ¿Y qué os parece si pasamos al paso 9, el diapasón? Lo voy a pegar y recortar un par de veces sobre cartulina negra. Si lo vais a usar para muñecas no os pasáis mucho porque el grosor del mástil tiene que caber aquí, entre el pulgar y el índice. Y con esta otra piecita vamos a hacer la cejuela en cartulina blanca. Marco, recorto, aplico pegamento de barra y voy enrollando lo más apretadito que pueda. Los pegamos ya en la tapa. El diapasón podría haberlo recortado mejor, sobre todo donde tiene que quedar bien alineado, ¿verdad? Justo aquí arriba, donde apoya la cejuela. Bueno, yo tiro para adelante pegando la cejuela con cianoacrilato intentando que me quede bien centrada. Y antes de montar los accesorios voy a barnizar con laca de uñas transparente, porque es que más tarde con las cuerdas puestas no voy a poder. La laca de uñas transforma el papel en una materia súper sólida y a diferencia de otros barnices no diluye el dibujo impreso. Y dejamos secar. Por cierto, si te está gustando el vídeo, danos un like para que YouTube muestre este vídeo a más personas. Muchas gracias. Y ya se ha secado. Usaré cianoacrilato para pegar los accesorios, la base del puente y el puente, por su parte más ancha. A veces durante el proceso puede pasar que se te machaque bastante esta pieza. Siempre puedes pegar por encima la de repuesto para que te quede estupendo. Y vamos a divertirnos con el clavijero. Primero voy a retirar las cuerdas. Las pego con un poquito de cinta de carrocero para que no me molesten. Y corto un hilo de cobre de color plateado de unos 5 centímetros. Voy a usar una chafa de bisutería de 1,5. La inserto y doblo el hilo de cobre por la mitad. Voy a perforar ahora los 4 agujeritos del clavijero con una chincheta. 1, 2, 3 y 4.
E inserto los 2 cabos del hilo de cobre por uno de los agujeritos, con bastante tensión para dejar la chafa bien arrimada. Doblo el hilo de cobre hacia el lateral y voy a insertar ahora una chafa de bisutería de 2 milímetros. Atravieso los 2 cabos del hilo de cobre y ahora los doblo cada uno hacia un lado. Y ya sabéis por qué se llaman chafas. Porque mirad, son de metal muy maleable y con este tipo de alicates se chafa y así adquiere la forma de la llave. Aquí es genial. Para rematar voy enrollando los extremos del hilo hacia el clavijero, cada uno en un sentido, y cuando veo que queda ya poquito extremo lo que hago es doblarlos sobre la cartulina del clavijero, porque toda la parte de atrás va a ir cubierta y así los extremos no van a pinchar. Mirad qué mono, ¿a qué queda gracioso? Pues ala, repetimos el proceso con las otras 3 llaves y vamos a encordar. Empiezo retirando la cinta que tenía sosteniendo las cuerdas, las limpio con gel hidroalcohólico por si están pegajosas y las aliso una vez más con la plancha de pelo. Las cuerdas de los extremos van en los agujeritos de abajo, pues insertamos la primera cuerda a través de la chafa de abajo a la derecha y tiro así, y la cuarta cuerda por la chafa de abajo a la izquierda. Y ahí tenemos las 2. Voy a fijar el primer par de hilos por detrás del mástil con una tira estrecha de cinta de carrocero. Voy a darle bastante tensión y aprovecho para curvar un poco el clavijero hacia atrás, así. Pego las cuerdas a la cinta y para pegar la cinta al mástil necesitaré cianoacrilato. A ver si no me pego el dedo otra vez. Compruebo la tensión. ¡Ay, me encanta el resultado! Y mirad, ahora vamos a hacer una trampa. Y es que voy a añadir en las clavijas de arriba un par de agujeros que queden un poquito más centrados, justo donde termina la chafa, más o menos. 1 y 2, porque si metiera las cuerdas directamente por las chafas quedarían demasiado juntas con las anteriores. ¿Os lo enseño? Mirad, meto una cuerda por la chafa, la otra por la otra chafa y ya veis que quedan demasiado juntas. Vamos a hacerlo de la otra manera. Pongo la segunda cuerda arriba a la derecha en el nuevo agujero y la tercera arriba a la izquierda. Y como veis quedan mucho mejor, ¿a que sí? Venga, pues pego la segunda pareja de cuerdas con la cinta de carrocero, correcto, y el cianoacrilato. Compruebo la tensión, me gusta cómo queda, corto los extremos sobrantes y terminamos el mástil por detrás. La pieza número 10 voy a pegarla y recortarla sobre cartón fino un par de veces. La impregno con pegamento de barra una de las caras y todo el lateral, porque voy a forrarla con la pieza número 11. Intento que me quede centrada, con márgenes todo alrededor, pero sin margen abajo. Voy doblando el papel a lo largo del borde. Conviene hacer un par de cortes en las esquinas para que se adapte mejor. Añado más pegamento de barra, sigo pegando y cuando ya me satisface, lo pongo en su sitio. Primero con pegamento de barra. Lo pegamos por debajo de la pieza del faldón y simplemente le damos forma, doblando el clavijero hacia atrás. Añadimos cianoacrilato para el pegado definitivo y vamos allá. Voy remetiendo el papel con la uña, aprieto bien y procuro que las clavijas me queden exactamente como las quiero. Y ya podemos terminar de pegar el faldón y adaptarlo al mástil. Marco las líneas, le doy un par de cortes y me aseguro de que puedo doblar hacia atrás este segmento, a la vez que los laterales quedan bien pegados. Y una vez montado voy aplanando los bordes con ayuda de un palillo, presionando y girando para que los cantos me queden bien rectos. Y mirad, ya tenemos la tapa y la caja. Pues vamos a unir. Pero antes, depende de para qué lo vayas a usar. Este es el mejor momento para barnizar la trasera y colocar la fornitura que quieras, grapándola o cosiéndola. Si lo haces ahora, antes de montar el ukelele, te aseguras de tener buen acceso y de que la costura o el grapado te queden ocultos. Y así, cuando lo tengas terminado, puedes usarlo, por ejemplo, como broche para un pañuelo. Y fíjate, qué regalazo para alguien que toca el ukelele. ¿A que sí? Bueno, yo lo voy a hacer para muñecas. Gracias. De nada. Así que procedo a montar. Puedes pegar ambas piezas sin más, que te va a quedar bien. Pero si quieres que te quede aún mejor, puedes rebajar la zona donde va el mástil con un estilete, una lima de uñas. Y así verás que el mástil te encaja mejor. Voy a pegarlo con pegamento de barra, porque como no es instantáneo, me da tiempo de ir rectificando y recolocando la posición. Añado más pegamento de barra en el borde, voy pegando el faldón sobre el papel blanco y aliso las arrugas. Adapto el segmento bajo el mástil con un palillo, por ejemplo, y lo aliso un ratillo más. La pieza número 12 la he diseñado extra ancha para daros margen, pero ya veis que lo he cortado dejando a los lados lo que me sobra para el grosor concreto que me ha resultado. Impregno la tira con el pegamento de barra y la voy fijando alrededor. También le he dado margen de largo por si acaso. Corto el exceso y pego debajo el extremo que he cortado y encima el ángulo recto original. Y aquí lo tenemos. Vamos a barnizar con laca de uñas transparente.
Uy, la que he liado. Si os digo que la he derramado adrede para untar aquí, no cuela, ¿verdad? Bueno, menos mal que he puesto papel. Y dejamos secar. Una vez seco, ¿habéis notado que queda un diseño más en el imprimible? Claro, como que es el bonus extra. ¡Está bonus! A ver si adivináis lo que es. Marco las líneas rectas entre vértices formando un cuadrado central y doblo las solapas, el cuadrado y la tapa. Aplico pegamento de barra en los laterales del cuadrado para pegar sobre las solapas y ahora cortamos un trocito de hilo de pita de unos 6 centímetros y voy a enrollarlo de forma que quepa dentro. Lo sostengo con un alicate plano para no quemarme y lo meto en el sobrecito. ¿Qué es? Efectivamente, cuerdas de repuesto. Y gracias a esta solapa abierta va a poder sostenerlo en su mano Barbie en talla soprano y en talla concierto Ken. Oh yeah, mola. Lo que mola, chaval, es poder hacer este ukelele en 2 horas y mira, sonido real. Es duro, sólido y pesa lo suyo. Y aquí lo tenemos en talla soprano para Barbie y en talla concierto para Ken. Ken, chico, qué mal sostienes el ukelele. Pues claro, es que no soy Mr. Move. Uf, eso ya para otro vídeo, colega. ¿Otro vídeo? ¿Como cuál? Pues como este, os va a encantar. Y seguimos aquí en Playful Craft.